establecer contacto desde Uruguay con Nicolás Centurión, es periodista internacional de crimen organizado, para hablar de este tema que nos mantiene atentos a absolutamente todos, no solamente en Bolivia, sino en Uruguay, en Paraguay, en el mismo Brasil. Hola Nicolás, buenas noches, gracias por estos minutos. Buenas noches a todos, ¿cómo están por ahí? Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Me voy a atrever a preguntarte lo siguiente porque conocemos que venís haciendo un seguimiento exhaustivo a todo lo que gira en torno a este personaje, porque ya entendemos que es todo un personaje, Sebastián Marcet. Y la pregunta va en el marco de lo que es capaz de hacer este personaje, de lo que es capaz de hacer Sebastián Marcet. Es tan hábil, es tan estratega, es aquel que sabe dónde apretar esa tecla exacta para poder perforar autoridades, para poder perforar administración de justicia. ¿Dónde está la capacidad de Sebastián Marcet para tener a tantos países detrás de él y sin lograr capturarlo? Bueno, yo creo que personajes como estos, como bien lo nombrabas, llegan a esta altura digamos, de organizaciones criminales y todo, no por casualidad, sino porque tienen determinada habilidad, no solo poder de fuego, poder de dinero. Obviamente que también hay una complicidad y connivencia con distintas autoridades a distintos niveles en los países que vos nombrabas, porque obviamente tiene que haber alguien que por lo menos haga la vista gorda, como se dice, miren para un costado, a alguien que lo amenace o alguien que dé con el precio. También hay un tema de azar y de fortuna, pero también hay un tema de habilidad. Se habla de que Marcet obviamente empezó una carrera muy joven, no olvidemos que tiene 32, 33 años y ha hecho una carrera meteórica en el crimen organizado y está, bueno, teniendo filo a las autoridades de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, y se ha hecho, digamos, un nombre más o menos apenas 10 años nomás. Nicolás, si hablamos del perfil criminal de Sebastián Marcet, ¿qué podemos decir? Bueno, las personas que han estado con él en la cárcel, que se han entrevistado, dicen que es una persona muy hábil, ¿no? Que tiene determinado carácter y temperamental, pero que también es una persona como muy avasallante, que tiene, digamos, poder de convencimiento y que obviamente desde muy joven ya había hecho contactos. Él estuvo preso en la Operación Guaira por recibir un cargamento de cocaína del mismísimo Papacho Cartes, que es el tío de Cartes, ¿no? Y bueno, él apenas salió de aquí de la cárcel, enseguida fue a hacer contactos a Bolivia. Entonces, digamos, se profesionalizó y empezó a generar su carrera de manera exponencial en la cárcel. Eso lo llevó a Bolivia y después se afinca en Paraguay. Es cierto, bueno, hemos estado siguiendo de cerca cómo este tema de Sebastián Marcet va trascendiendo a nivel internacional. En determinado momento, y siguiendo una entrevista en la que vos eras protagonista, indicabas que el cártel que conocimos después de todo lo que se desató con el caso Sebastián Marcet, ese primer cártel uruguayo que para nosotros fue una sorpresa, vos decías, ojo que la central de todo ese movimiento y ese cártel no está en Uruguay. El cártel está a la cabeza de un uruguayo que es muy distinto. ¿Es así? Claro, sí, esa es la paradoja y un poco la polémica que se da acá en Uruguay, ¿no? Porque en su momento se afirmó rotundamente que había un cártel uruguayo porque él firmaba en uno de los alijos de cocaína, se encontraba PSU, que son las siglas del primer cártel uruguayo, y ahí se podía ver un poco las conexiones que también tiene con el PCC, que es el primer comando capital, que es la organización brasileña que tiene origen en las cárceles de San Pablo. Entonces, con esas conexiones que tiene el Clan Ifrán, que es donde él, digamos, lo cobijan en Paraguay, se podía ver una conexión. Yo en su momento dije que no, porque no estaban las condiciones dadas, y ahora sí esta disquisición en el sentido de que, como pasa con la economía en general, con, no sé, las multinacionales que tienen desterritorialización de sus empresas, bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? El narcotráfico se ha como tercerizado, se ha distribuido, no es tampoco lo que solíamos ver en esta especie de lo que tenemos mayor referencia de Pablo Escobar o del Chapo Guzmán, que era como los famosos líderes, estos patriarcas que concentraban todo. Sí, lo que se ve es que Marcet, a medida que uno se van descubriendo cosas y todo, está, digamos, cumpliendo con todas las características que tiene tener un cártel, que tiene que ver con la producción, con el tránsito, con el acopio, con la exportación y con el lavado de activos, ¿no?
pero él a su vez, digamos, hace base en la producción en Bolivia, pero a su vez tiene, digamos, toda su logística en Paraguay, pero a su vez sabemos que han llegado el cargamento de cocaína a Uruguay, que se han encontrado y decomisado en Europa, que se los indica como el autor intelectual del asesinato del fiscal Pesci, que fue en Colombia. Entonces, los tentáculos de él están por todos lados. No significa que la base operativa esté en Uruguay, pero sí obviamente tiene condiciones. Vos mencionás a Bolivia como producción, como punto específico de producción de cocaína. Aquí nuestras autoridades han sido claras y enfáticas al negar que sea un país productor de cocaína, sino más bien un país de tránsito de la cocaína. ¿Cuál es la mirada que hacen ustedes desde fuera, en este caso desde Uruguay? Bueno, nosotros la información que tenemos es que, por ejemplo, Marcel lo primero que hizo fue ir a Bolivia a hacer contactos para ir directo a hablar con las personas que producen. Sabemos que Bolivia es un país productor junto con Colombia, junto con México también, pero a su vez también está la figura del hermano, que ahora se supo hace poco cómo fue la fuga de él, ¿no? Que en el 2021 él estaba preso por cometer un homicidio y lo llevan a una cárcel de mínima seguridad y saca la basura y se van a una moto, lo pasan a buscar y lo llevan por ahí. Y él también es el que va a hacer los contactos con la gente de Santa Cruz, se indica que va por ahí. Entonces, me llama la atención esas declaraciones también, porque uno de los primeros lugares a donde va Marcel es ahí a generar contacto. Nicolás, me voy a atrever a otra pregunta, que es la pregunta que nos hacemos todos en este momento, ¿no es cierto? Según la lectura que hacen desde Uruguay, ¿dónde está Sebastián Marcet? ¿O dónde podría estar Sebastián Marcet? Sí, ¿dónde podría estar? Es una incertidumbre, no es un signo de pregunta. Lo que se indican las autoridades es que no salió de Bolivia porque se generó un fuerte operativo, llamó la atención acá donde podía estar. En un momento se especulaba que podía estar en África, por ejemplo, antes de encontrarlo ahí en Bolivia, que podía estar en Sudáfrica o en Mozambique también, porque son los puntos a donde llegaba la droga que enviaba Marcet, que después iba para Europa o incluso de África pasaba hacia Asia en algún momento, como generalmente se hace. Lo que vemos también, también se encontró recientemente a uno de sus pilotos que había hecho entre 900 y 1000 vuelos en estos años, en este tiempo. Entonces, si puede generar eso, pasó por alto de las autoridades, también puede estar la familia de Marcet en cualquier lugar, ¿no? Es una incertidumbre muy grande. Tiene la capacidad, tiene la logística, tiene el dinero y a su vez tiene, obviamente, como las autoridades policiales de los países están en conexión, obviamente él con la gente de su organización y con otras organizaciones debe tener apoyo también para poder escaparse o fugarse si así lo requiere. Bien, ahí está entonces el análisis de Nicolás Centurión, analista en crimen organizado desde Uruguay. Gracias por estos minutos, Nicolás. Buenas noches. Por favor, gracias a ustedes y a las órdenes. Bien, seguimos con más.